El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos, país. Alfonso Torres soy yo aquí en su espacio Voz para el Cambio, para comentar los hechos, las noticias en una jornada de trabajo que nos lleva 1 hora 30 minutos. Anoche se dio lo que denominan el debate de los candidatos presidenciales. Debate significa, implica contraposición de ideas, de propuestas. Y de 8 candidatos presidenciales que aspiran a la presidencia de la República para el próximo proceso electoral de la República, el próximo 15 de mayo, comparecieron 7, pero no comparece, digamos que el principal, que es el presidente de la República, que está optando por un nuevo periodo, está apostando a la reelección. Concurren 7 de la oposición. ¿Y qué va a debatir la oposición? Nada, porque lo que hacen es ofertar por un lado y criticar por el otro a quien está gobernando el país. Me parece extraño que en la redacción de este diario, de lo que aconteció en el llamado debate, dice al final del debate. ¿Pero cuál debate? No pueden debatir entre Minú y Guillermo Moreno, entre Elías Huesin Chávez y Soraya Aquino, o entre Abinader y Guillermo Moreno. Hablar de un debate, tendríamos que tener frente a frente a Guillermo Moreno frente a Danilo Medina, o a Atuey de Can frente a Danilo Medina, para poder confrontar ideas, propuestas, modelos de gestión, e incluso, y es lo más importante, confrontar propuestas de modelo ético en la gestión pública, que por supuesto lo que ha estado muy pero muy ausente en la gestión pública es la parte ética, y el fuerte en la propuesta de Guillermo Moreno es la parte ética. Entonces debían confrontar ideas Guillermo Moreno y el presidente de la República, don Danilo Medina. Ahora bien, hay una tradición en la República Dominicana que el que está en el poder no quiere ir a debatir. Primero porque es posible que esté minimizando a los que están en la oposición. Y segundo, porque sabe que va a ser cuestionado por los que están en la oposición, de lo que ha hecho mal o de lo que no ha hecho que debió hacer. Entonces, bueno, un debate es para eso, para airear las ideas encontradas. Si no se airean ideas encontradas, entonces no puede haber debate. Pero son las cosas. Hay quienes dicen que avanzamos porque comparecieron 7 candidatos presidenciales. Se unen los 7 y entonces pudieran tener alguna posibilidad de vencer al presidente de la República, uniéndose los 7, pero van los 7 por separado. Un presidente con una gran fortaleza, está en el poder, no tiene miramiento ni él ni su partido para disponer de los recursos públicos en aras de ese proceso electoral o de la reelección, pero además tienen el control absoluto de las altas cortes y sobre todo de la Junta Central Electoral, que es el árbitro quien debe normar, organizar, dirigir el proceso y al final decidir o decir quién ganó. Y si hubiese algún pataleo de uno de los concurrentes en el proceso, irá entonces al Tribunal Superior Electoral. ¿Y quién lo controla? El propio gobierno, el propio partido del gobierno. Y si ahí tienen que recurrir ante el Tribunal Constitucional, ¿quién lo controla? ¿Cuál es la historia en estos
4 o 5 años de las altas cortes en sus decisiones, todas complacientes al poder que lo designó, porque actúan como eso, como subalternos de ese poder. Es la verdad, es la única verdad. E incluso hay que tener en mira la cultura del fraude, esa cultura balagueriana que estos amigos la han asimilado y la ponen en práctica. Yo soy de los que creo que habrán excluido cerca de 500,000 de votantes del padrón electoral. Por eso el presidente de la Junta dice: quien no está en el padrón no va a votar. Y después del palo dado, ni Dios lo quita. Es la expresión popular. Yo quiero compartir con la teleaudiencia una propuesta, un discurso, un enfoque de una candidata a la vicepresidencia de la República, de la doctora Mari Cantizano, que acompaña a don Guillermo Moreno en este certamen electoral. No porque sea Mari, que es una persona muy talentosa, sino por lo que ella dice. Y por lo que dice, ella marca la diferencia en este proceso electoral. Yo quiero, con la anuencia de ustedes, y que ustedes no se muevan de ahí, por favor, y veamos a la doctora Mari Cantizano esbozar su propuesta, sus ideas de la realidad hoy y de lo que hay que hacer, y cómo ella, desde una posición pública cimera, vicepresidencia de la República, asumiría la solución a estos gravísimos problemas. Señor director, tenemos en Q el video. Déjelo rodar, por favor. Buenos días, doctor Severino. Buenos días, doctor Guillermo Moreno, doctor Freddy Rivera, doctor Selena Cava. Compañeros, compañeras, candidatos, candidatas en general. Compañeros y compañeras de Alianza Electoral para el Cambio de la Radio. Representantes de organizaciones políticas, de mujeres, de profesionales, sindicales, amigos de la prensa, familiares, amigas y amigos. Soy santiaguera de nacimiento, pero con múltiples identidades. Soy una activista feminista, convencida de que hay que cambiar esta realidad de un Estado excluyente que discrimina a las mujeres sobre todo. Me reconozco una maestra que orienta la práctica educativa desde una enseñanza crítica y emancipadora, que libera al oprimido, que libera a la oprimida. No reconozco fronteras geográficas. Debo ser solidaria donde quiera que haya injusticias económicas, políticas, sociales y culturales. Los hombres de la Alianza Electoral para el Cambio Democrático, la tarea urgente es detener la instauración de la dictadura que el Partido Morado impone a las mayorías. Un partido que mediante el clientelismo y el asistencialismo aspira a extender a más de 20 años la corrupción y la acumulación que impone desde el poder hace ya 16 años, 12 de Leonel Fernández y ahora los 4 de Danilo, para quien los escrúpulos deben tirarse al río cuando se busca la reelección. Pero para derrotar esas pretensiones, nosotras y nosotros contamos con el movimiento social y popular y con las más sanas organizaciones de la sociedad civil. Yo llamo a que instauremos, a cambio, un gobierno respetuoso de la independencia de poderes, transparente como el manejo del dinero de los contribuyentes. Debe ser transparente en ese manejo. Un gobierno que garantice los derechos humanos, sociales y políticos. Un gobierno que respete y garantice la igualdad y equidad para niñas, niños, adolescentes, jóvenes, para hombres y mujeres, para madres casadas y madres solteras. Un gobierno que respete la pluralidad de nuestra sociedad, en particular a las comunidades LGTB.
En fin, un gobierno donde todas y todos podamos vivir de manera digna, que se promueva y garantice la igualdad y la equidad de género, que no se resista, por ejemplo, a cumplir con la ley que dispone que las mujeres ocupemos el 33% de las candidaturas en las circunscripciones electorales. ¡O todas! Que por demás no es equitativo, pues las mujeres somos más de la mitad de la población total del país y también más de la mitad en el padrón electoral. Tenemos el derecho no solo a elegir, sino a ser elegidas. Esa cuota debe ser paritaria. Jamás una concesión de quienes manejan el Estado con actitudes machistas y patriarcales. Entonces yo les digo, esta candidatura defiende y defenderá los intereses de las mujeres dominicanas. Nosotras debemos ser escuchadas. Y si no nos escuchan, mujeres, vamos a hacer que nos escuchen. Porque de cada 100 mujeres dominicanas, 65% encabezan los hogares en esa pobreza extrema. De cada 100, 54 mujeres están desempleadas. Y de ellas, las más afectadas son las jóvenes y las mujeres del campo. De las mujeres dominicanas ocupadas, casi el 50% está en otros servicios, fundamentalmente el servicio doméstico. Lo que quiere decir entonces que no son beneficiarias de la seguridad social. Las mujeres además reciben un salario promedio, lo refería la compañera Paola, un salario inferior a los 6,000 pesos. El propio gobierno, les cuento, calcula la canasta básica 4 veces ese salario que ganan las mujeres, 25,000 pesos. Pero peor aún, también lo dijo Paola ya, por cada 100 pesos que se les paga a un hombre, a las mujeres le pagan 79 por el mismo trabajo. Entonces, no debemos seguir tolerando que las mujeres sean el rostro de la pobreza dominicana. A veces, esta inequidad contra las mujeres, a esta inequidad económica contra las mujeres, a esta feminización de la pobreza, señoras y señores, amigos y amigas, compañeros y compañeras, se suman otras tantas violencias. La violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia física. ¿Y saben qué? Llega a la muerte, llega a los feminicidios. En los últimos 5 años en el país han sido asesinadas por sus parejas o exparejas unas 2.074 mujeres, la mayoría en edades de 15 a 30 años de edad. De cada 5 mujeres mayores de 15, una ha sido víctima de violencia física. De repente hay alguien aquí que sabe de qué estamos hablando. De cada 10 mujeres, una ha sido víctima de una violencia sexual. De cada 100 adolescentes, 20 adolescentes están o han estado embarazadas. Y cuando una adolescente está embarazada, toda la familia está embarazada. Claro, solo llega el 27% de los anticonceptivos. Ante esta realidad trágica, producida y padecida por las mujeres, y el control absoluto del aparato judicial y congresual por el partido de gobierno, nosotras no podemos seguir en las gradas a observar este desorden. No, una y 1000 veces no. ¿Saben por qué? Porque no es no. Y hay que construir una nueva realidad en que todas y todos respiremos con felicidad y paz. Tenemos que acompañar este pueblo que ha demostrado históricamente, señores, su capacidad para superar todo tipo de adversidad.
incluso sacudirse de las dictaduras en todos los tiempos. Pero ¿saben qué? Para hacerlo, compañeras y compañeros, es imprescindible la unidad. Así lo ha demostrado el pueblo. Recordemos, por ejemplo, la lucha por el derecho a la educación, cuando desde todos los sectores nacionales se presionó hasta obligar a los candidatos presidenciales a comprometerse y acatar la ley que establece el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. Hoy, ante las graves denuncias en la administración de esos recursos y de los escándalos que llevaron al suicidio a un contratista de escuelas, tenemos que dar seguimiento de manera permanente a esos fondos para que su manejo sea transparente y eficiente. Y en cuanto a la alfabetización, a que Quisqueya aprende contigo, que también empieza contigo, que es parte de esa conquista colectiva. Recordemos que ese proceso no se reduce a aprender a escribir y a repetir palabras, sino acompañar a los iletrados y a las iletradas a la construcción de conocimientos a partir de su propia realidad, que le va a procurar su libertad. Si hablamos de varios servicios públicos, queremos destacar el servicio de salud. Y es que el gobierno morado asigna a los hospitales privados, como Sedimat y Plaza de la Salud, 468 millones de pesos mensuales, que se les cobra al pueblo, que se nos cobra a los y a las contribuyentes, a cambio de servicios que no reciben. Mientras tanto, anualmente le asigna solamente 84 millones a Sedimat y a la Plaza de la Salud, 468 millones. A la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, 84 millones. Y ese hospital de la maternidad es el segundo hospital de América Latina en manejo de mayor volumen de pacientes. Pensar esto, quienes han estado recibiendo esos servicios hospitalarios, se les sobrecoge el ánimo y le da rabia, porque es inadmisible que esas mujeres de la maternidad sigan apiladas una sobre otra en una sola cama, mientras este gobierno morado y sus aliados gastan a diario los millones y millones de pesos en propaganda para que esas mujeres también vuelven a votar por esos verdugos. No se puede ocultar tal despilfarro cuando igualmente miles de dominicanas y dominicanos siguen desprotegidos de la seguridad social aprobada hace 14 años. Para este gobierno y para los intereses que representa y garantiza, la salud no es un derecho fundamental. La salud es una mercancía barata. Un ejemplo es lo que pasó hace poco con el excombatiente y el último combatiente, Claudio Camaño. Pero un ejemplo también para esta indecencia de gobierno. Lo único que entró rápidamente al régimen de seguridad social fue el sistema de pensiones, pero porque acumula 375.000 millones de pesos que a miles de trabajadoras y trabajadores no se les pensiona. ¿Y qué decir de la libertad sindical? Este escenario, este anfiteatro, esta plaza de la cultura lleva el nombre del más grande sindicalista de todos los tiempos en República Dominicana, Mauricio Báez. Mauricio sufrió tortura, prisión, finalmente la muerte, sin jamás doblegarse en defensa de los intereses de la clase trabajadora frente al capital.
Nuestra Constitución lo establece. Establece que hay libertad de las trabajadoras y los trabajadores a formar sindicatos en las empresas. Pero los propietarios del capital no lo permiten. Cuentan con la complicidad gubernamental. Claro, la élite empresarial tiene en el CONE su sindicato. Los jóvenes empresarios también tienen el suyo. Igual que los industriales, los comerciantes, los agroindustriales. ¿Dónde están quienes dicen que ya no hay clases sociales? ¿O es que la clase dominante es la única? Hombres honestos aquí presentes, mujeres honestas aquí presentes, amigos y amigas de la patria de Duarte, Luperón, Camaño y Manolo, hay que salvar el país. Echar del poder este régimen de delincuencia y corrupción que favorece la impunidad y que vive en conturbio con el narcotráfico. Ejemplo de ello, los casos de hoy son ejemplo de corrupción y de impunidad, la sobrevaluación millonaria de la remodelación de hospitales, el hecho de favorecer con descargo a connotados funcionarios, imputados todos de corrupción, la sobrevaluación por más de $1.000 millones de las plantas a carbón que son construidas en Punta Catalina de Baní. Y esta operación, esta sospechosa operación, contó con la participación de Joao Santana, el jefe de campaña del candidato reeleccionista Danilo Medina, que está preso en Brasil por ser el intermediario en Latinoamérica en el pago de sobornos a cambio de obras para Odebrecht. Pensemos también en estos casos de corrupción. Cuando el presidente candidato reeleccionista Danilo Medina refirió en su campaña 2012, y digo textualmente, dice Danilo: doy aquí ahora garantía de que las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios serán presentadas a más tardar un mes después de juramentarse. De lo contrario serán sancionados. Hoy, 10 de abril de 2016, la inmensa mayoría no ha presentado declaración alguna, pero tampoco ningún funcionario, ninguna funcionaria ha sido sancionado o sancionada. Amigos y amigas, esta odiosa realidad, estas inconductas me obligan a expresarles una gran preocupación. ¿Qué ejemplo para la juventud? ¿Qué ejemplo? Y ellos lo dicen cuando les abordamos. Política. Todos son unos ladrones. Y dice así la juventud. Y quiere irse del país. Y quiere abandonar esta hermosa media. Moreno. Yo asumo también esa responsabilidad, todas y cada una de las candidaturas, y los amigos y podemos hacerlo en la definición que de la política diera el patricio Juan Pablo Duarte cuando dijo: la política es la ciencia más pura y la más digna después de la filosofía. Porque saben, tenemos que contar con los jóvenes y las jóvenes. Tenemos que contar con su participación activa, creativa, decidida y entusiasta en la construcción de una patria que sea para todas y todos. Me voy a referir al tema de los recursos naturales, porque desde aquí hay que revivir el reclamo de Loma Miranda, Parque Nacional. Este ejemplo de uso de Loma Miranda con los recursos naturales merece la protección integral que requiere también los 48.000 kilómetros cuadrados. El conjunto de los recursos naturales de la República Dominicana, que se sepa, es patrimonio del pueblo dominicano. Su explotación debe hacerse para beneficio del pueblo dominicano,
sin poner en peligro la vida y la biodiversidad del pueblo dominicano. Ya yo casi termino, porque es un poco pensar en voz alta, presentarme en voz alta. Pero recuerdo una epopeya, 51 años este pueblo volvió a demostrar su valentía al enfrentar la ocupación al país por segunda vez de las tropas estadounidenses. Abril del 65. La segunda intervención del fuero patrio en este siglo. En esa gesta también las mujeres se destacaron. Se destacaron en las operaciones militares. Y los historiadores así lo dan a conocer, aunque todavía permanecen tantas y tantas de manera clandestina. Pensamos en Teresa Espaillat, Adriana Vargas, Yolanda Luján, Elena Cabal Justo, Sonia Vargas, Titi Lora, Cristina Díaz, Modesta Vargas y otras muchas mujeres más. Nos están negando, indiscutiblemente, nos están negando la posibilidad de ser, de hacer, de vivir y de amar de manera humana. Hay quienes se preguntarán, ¿y cómo me atrevo a hacer estas declaraciones? Yo respondo, yo lo hago, porque los hombres y las mujeres de Alianza Electoral para el Cambio Democrático somos la diferencia. La propuesta es que defendemos la propuesta es un nuevo Estado. La propuesta es que debemos y tenemos que trascender el espacio social y actuar desde las instancias del poder político hasta alcanzar y forjar una sociedad donde predomine el bienestar. De la doctora Mari Cantizano, interesantísimo. En apenas 21 minutos de su intervención, la doctora Mari Cantizano aborda el tema de la justicia, de la dignidad humana, el tema de la educación, las pensiones de los trabajadores que llegado un momento la necesitan, es una cuestión vital, el tema de la libertad sindical, la educación, la salud, la seguridad ciudadana. Y Mari dice algo importante que a mí me llamó poderosamente la atención. Cuando una adolescente sale embarazada o está embarazada, toda la familia lo está, porque esto constituye un trauma tremendo, terrible, y a estas cosas hay que prestarle atención. Pero para que esas adolescentes no salgan embarazadas, se requiere una familia estable, se requiere un nivel de conciencia, facilidades para la educación, la orientación. Pero además, en el sistema de salud también tienen que haber profundas modificaciones. Por ejemplo, en Cuba es normal, es legal la orientación sexual a las jóvenes, a los jóvenes, y si una joven queda embarazada, ella misma y su familia pueden decidir suspender el embarazo médicamente, por supuesto.